semana pasada qué tema íbamos a empezar hoy. Ya ven que terminamos el viernes, el tema del sistema digestivo. Y quiero que veamos ya el último tema largo que nos queda, que es bueno, este y el sistema nervioso, ¿no? Pero uno de los últimos temas largos que nos quedan para ya avanzar con esto y dejar por ahí temas que vamos a terminar bien rápido, sí, muy, muy rápido, como los aparatos reproductores o el vino, temas pues que van a ser cortitos, ¿sí? Uy, lo siento. Entonces, pues, este es nuestro último tema largo, largo en realidad. Ya en nuestro siguiente tema les digo por qué. Sí, entonces, también lo vamos a resumir mucho porque hay una parte que de hecho no quiero tocar ahorita de esto. Al ratito que lo veamos en los seminarios les voy a platicar por qué. Sí, entonces, vamos a ver nada más dos partes del sistema locomotor. Sí, entonces, pues como lo dice su nombre, el que permite movimientos. Sí, y pues también la presentación se las voy a subir más tarde a su grupo para que la puedan descargar. Entonces, pues ahorita nada más pongan atención, ¿sí? Ahorita solo dedícanse a escuchar, a entender, y ya más adelante vemos por ahí algunos, algunas cuestiones que les... Bueno, rápido pues con esto. El sistema locomotor, como dijimos, es el que se encarga de permitir movimientos en nuestro cuerpo y va a estar compuesto por tres grupos de órganos, ¿sí? Entonces, estos órganos van a componer al sistema óseo, al sistema articular y al sistema muscular, ¿sí? De estos tres, el que realiza movimientos es el sistema muscular. Este es el que permite movimientos, ¿sí? Por medio de su contracción. Entonces, las contracciones musculares son las que van a mover a una estructura anatómica. Este movimiento se va a hacer más complejo, se va a hacer mucho más compuesto y mucho más. El sistema óseo, que es un soporte y una palanca, ¿sí? Un soporte y una palanca para los movimientos que tenemos. Porque, como ya lo hemos platicado, el músculo se contrae, ¿no? El músculo lo que hace es contraerse y permitir un movimiento, realizar pues un movimiento. Entonces, esta contracción, como ya lo hemos platicado, esta contracción es unidireccional, porque un miocito tiene únicamente haces longitudinales, ¿sí? Haces longitudinales de actina y de miocina. Entonces, esta contracción, pues es precisamente longitudinal, en una sola dirección, en una sola orientación, en un solo plano, ¿sí? Por lo que cuando el músculo se contrae, cuando ocurre pues la contracción, cuando ocurre la contraposición de estas fibras de actina y de miocina, el músculo se va a encoger, ¿no? Vamos a ver que se va a hacer más chiquito y eso es lo que permite el movimiento, ¿no? Pero como dijimos, en una sola dirección, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo único que podría hacer el músculo sería empujar o jalar, ¿sí? Y pues, como les digo, ya habíamos platicado que si se tratara solo de músculos, nuestra locomoción sería pues como la de un gusano, ¿sí? Como la de un gusano que empuja su giro interno hacia una dirección y esa es la dirección del movimiento, ¿no? Entonces, gracias a los huesos que permiten servir como un soporte para este movimiento y más que nada como una palanca para este movimiento, nosotros podemos hacer pues movimientos mucho más complejos, ¿no? Como ya lo hemos platicado, las flexiones, las extensiones, las abducciones, aducciones, circunducciones, rotaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todos estos movimientos, gracias a la unión de huesos y músculos, que en conjunto pues van a formar al sistema articular. Entonces el sistema articular comprende a todas las articulaciones, es decir, la unión de estructuras anatómicas. ¿Sí? Entonces, pues, en conjunto el sistema locomotor va a comprender al sistema óseo que da soporte, al sistema muscular, que es el que realiza el movimiento, y al sistema articular, que es el que une a estas estructuras para realizar esos complejos movimientos que hemos
platicando, ¿sí? Entonces, pues de aquí, chicos, como ya les adelantaba, nos vamos a enfocar solamente al sistema óseo, perdón, y al articular, ¿sí? Solo óseo y articular. El sistema muscular lo vamos a dejar para una clase posterior por dos razones, ¿sí? Dos razones. Eh, Huesos, vamos a ver 206, ¿no? Articulaciones, vamos a ver tres tipos, pero músculos son alrededor de 630. ¿Sí? 623, 625, 627, hasta 630 por las variaciones anatómicas que puede haber en el cuerpo. Entonces, esto nos va a tomar demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dejar para una clase posterior. Ahorita nada más nos vamos a enfocar a huesos, ¿sí? Y articulaciones. Esto lo dejamos para después. Uno, por esta razón, por la cantidad y el tiempo. Y dos, porque en realidad nunca he visto que en ningún examen de admisión les pregunten sobre músculos, ¿sí? Lo vamos a cubrir, lo vamos a tocar en algún punto del curso, sí, para que en caso de que nos lo pregunten, pues tengamos el material, ¿no? Pero por ahorita no quisiera enfocarme tanto, ¿sale? Eh, a ver, ¿el pulgar hace circunducción? Sí, es capaz de hacer una circunducción. Ya que veamos las articulaciones, vamos a ver cuáles son los tipos de movimientos, ¿sí? Dice soporte y, palanca. Perdón, ya saben qué es. Palanca. O sea que realiza una acción de palanca para que el movimiento que permiten los músculos no sea solamente unidireccional, ¿sí? Para que este movimiento sea más complejo y por medio de las articulaciones podamos realizar muchos movimientos que vamos a ver cuando nos toque ver esto de... ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, pues vamos a empezar con él. Y qué bueno que empezamos con este, porque ya ven que ayer en el clase del domingo, en el seminario, estábamos platicando de huesos. Entonces ya podemos comprender un poquito más lo que vamos a hablar aquí. Ok, aquí vamos a explicar algunas cuestiones que les llegan a preguntar mucho en su examen de admisión, porque de este sí nos preguntan bastante, ¿sí? Del esqueleto sobre huesos sí nos preguntan bastante. Entonces, pues, ojo aquí, ¿eh? Quiero hacer una aclaración bien importante desde el principio. El esqueleto, chicos, será el conjunto de huesos, sí, pero también cartílagos, porque vamos a ver que algunos huesos no están completamente osificados y que dejan por ahí una porción de cartílago, ¿sí? Entonces, huesos y cartílagos, porque también pues hay algunos huesos que todavía no están, perdón, que se quedaron sin osificación, ¿no? Entonces, ayer platicábamos de esto del cartílago y su osificación, ¿verdad? Entonces ya comprenden de qué estamos hablando. Ahorita eh, vamos a tocar puntos concretos donde tenemos estos casos y vamos a ver qué onda con este tema. ¿Sale? Bueno, de manera muy, muy general, pero así muy general, ¿eh? Muy, muy general, dividimos al esqueleto en dos partes, ¿sí? Como les digo, de manera muy general, muy, muy general. Vamos a ver que hay clasificaciones más particulares que nos pueden ayudar más a comprenderlo, pero de manera general vamos a dividir al esqueleto en axial y apendicular. Entonces yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? De sus exámenes de práctica que esto es algo que les preguntan constantemente, porque sí, son preguntas muy recurrentes en el examen. Les ponen por ahí ejemplos de huesos y ustedes tienen que identificar a qué parte del esqueleto responde. Entonces, el esqueleto axial va a estar formado, ojo, por los huesos de la cabeza, ¿sí? Los huesos del cuello, la columna vertebral y el tronco. Ahorita les voy a poner una clasificación más, ¿sí? Cabeza, cuello y tronco, pues, ¿sí? Vamos a ver que en la cabeza hay varias estructuras, que el cuello comprende una pequeña porción de la columna vertebral y el tronco pues también tiene por ahí estructuras, ¿no? Ahorita les voy a poner una clasificación un poquito más concreta, pero podemos decir así en términos simples, términos muy, muy simples, el esqueleto axial está formado
así en tres palabras: cabeza, cuello y tronco. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver que la cabeza tiene varias porciones, que el tronco tiene varias porciones. ¿Sale? Y el esqueleto apendicular, perdón, el esqueleto apendicular va a estar formado por los huesos de los miembros, ¿sí? Los miembros, pero también sus cinturas, ¿sí? Ojo con los términos aquí, ojo con los términos. Los miembros se refieren a las piernas y los brazos, ¿verdad? Que antes se les llamaba extremidades, antes, ¿sí? Pero pues el término extremidad bueno, nos hace referencia actualmente pues a los dedos, ¿sí? Que son la parte más distal. Entonces, miembros es el término adecuado para referirnos a brazos y piernas. Miembros superiores, brazos; miembros inferiores, piernas. Así de simple, ¿sí? Extremidades ya es un término que no se utiliza. Y que si se utiliza, se hace para referirse a los dedos, ¿sí? Que son la porción más distal. Entonces, miembros. Y pues recuerden que cada miembro tiene su punto de ramificación, que son las cinturas. Entonces, el miembro superior se ramifica de la cintura escapular y el miembro inferior de la cintura pélvica. ¿Sí? Entonces, esto de las cinturas son puntos de ramificación, ¿sí? Son la parte de nuestro cuerpo de donde se proyectan precisamente estos miembros, ¿sale? Entonces, pues, les decía, en el examen nos ponen preguntas sobre relacionar, ¿no? Algunos huesos que nos ponen por ahí, sobre si se trata de la axila, ¿verdad? Y pues esto es simple, ¿sí? Ahorita vamos a ver que esta es una clasificación un poco superficial, o sea, muy, muy general, pero deja por ahí cabos sueltos. Entonces vamos a ver qué onda con esto, la pendicular y el axial, para que quede bien, bien claro, ¿sabe? A ver. A ver, falanges, metacarpos, omóplatos y todo eso de manos, de espalda, piernas. ¿Verdad? Sí, podríamos decir, pero es que espalda es un término medio difuso para referirse a huesos, ¿sí? Les digo, ahorita vamos a ver una clasificación mucho, mucho más profunda, ¿sale? Bueno, entonces, ojo aquí, chicos. Vamos a avanzar aquí para ver qué onda con esto. Entonces, pues ya ayer platicábamos un poquito sobre el tejido óseo, ¿sí? Sobre el tejido, sobre los componentes celulares y la matriz extracelular. Vamos a hablar ahora de los órganos, que son los huesos, el hueso ya formado, pues la estructura ósea, ¿sí? Entonces, decíamos ayer que el hueso es un tejido vivo, ¿eh? Mucho ojo con eso, muy dinámico, que parezca rígido e inerte, tiene un metabolismo muy, muy activo, ¿sí? Decíamos, es un tejido conjuntivo que tiene como característica que es duro, rígido e inflexible, ¿sí? Y pues está especializado. ¿En qué funciones? Vamos a verlas. ¿Sí? Entonces, las funciones del esqueleto o del hueso, pues como tal, es, primero ya decíamos, ¿no? Aportar un soporte para el cuerpo. Que si no fuera por el esqueleto, si no fuera por los huesos, seríamos como una especie de gusano, ¿no? Como una especie de cefalópodo que se mueve de manera unidireccional. Entonces, un soporte para el cuerpo y para sus cavidades, ¿sí? Y decíamos, pues es el principal tejido de sostén. Sirve como un soporte. Siendo duro, rígido, resistente, pues lo vamos a aprovechar para brindar protección a algunas estructuras vitales. Por ejemplo, ayer platicábamos, ¿no? De las cavidades, como la cavidad torácica, la cavidad pélvica y la cavidad craneal, la cavidad medular, que están todas protegidas precisamente por hueso, ¿sí? Entonces, estructuras vitales como el céfalo, como la médula espinal, como los pulmones, como el corazón, etcétera, están protegidas por huesos.
el encéfalo por el cráneo, la médula espinal por la columna vertebral, los pulmones y el corazón por el tórax, ¿sí? Y así algunos órganos más. Entonces brindan protección para algunas estructuras que son vitales para nuestro funcionamiento y pues llegan a ser muy frágiles, ¿sí? Bueno, decíamos que son la base mecánica del movimiento. O sea, gracias a los huesos podemos hacer una palanca, ¿sí? Con algunas estructuras anatómicas y pues realizar movimientos muy complejos, porque les digo, si fuera solamente por el músculo, este músculo, como dijimos, se contrae de manera unidireccional, ¿sí? En una sola dirección. Y gracias a los huesos, podemos realizar movimientos como decíamos hace rato, ¿no? La flexión de alguna estructura, de algún miembro, la extensión del mismo, podemos realizar los movimientos pues, que realizamos, que mencionábamos hace rato. Si no fuera por el hueso, repito, nos moveríamos como un cefalópodo en una sola esqueleto, podemos realizar movimientos muy complejos. Ya al ratito que veamos articulaciones, veremos qué movimientos. Luego, pues, almacenamiento de sales. Ya sabemos, ayer lo vimos, que el hueso está cubierto por sales de calcio, ¿sí? Y pues gracias a estas sales podemos tener un aporte importante de iones calcio, ¿sí? Entonces, almacenamiento de sales, principalmente pues para el calcio mineral. Y pues esta también es una función importante, el aporte continuo de nuevas células sanguíneas, porque dijimos que algunos huesos tienen una cavidad medular, ¿sí? Una cavidad medular donde se encuentra la médula ósea, ¿sí? Y esa médula ósea, pues es un tejido hematopoyético, por eso decimos. Vamos pues a continuar. Yo creo que aquí no hay duda, chicos, esto es lo que platicamos, ¿sí? Todo esto es lo que estamos viendo en la clase. Bueno, los huesos los vamos a clasificar, uno, por su composición y dos, por su morfología. Entonces, por su composición me refiero a su densidad, ¿sí? A su densidad de minerales. Entonces lo vamos a clasificar por su composición como hueso compacto, que es el más denso, y hueso esponjoso, que es el que deja por ahí como unos espacios vacíos, unas trabéculas, ¿sí? Entonces, pues precisamente aquí vemos esos tipos de huesos. Vamos a hacer por aquí un pequeño aumento para poder clasificarlo de esa manera. Ok, entonces rapidísimo chicos, porque esto es muy simple, el hueso compacto es el que tiene una alta densidad de colágeno, ¿sí? Porque ya mencionábamos que el hueso es pues colágeno, son fibras de colágeno que están osificadas, ¿sí? Entonces en este hueso compacto, en este hueso que es más superficial, pues podemos ver precisamente esa característica. Es muy denso, ¿sí? Estas fibras están completamente osificadas. Y aquí pues vamos a ver un aporte continuo, un aporte constante de fibras de colágeno para osificar en medio de los osteoblastos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este es un hueso compacto que tiene una alta densidad de colágeno, que eso es muy profundo, ¿sí? Y luego el hueso esponjoso, que es un hueso, pues precisamente, una baja densidad, densidad de colágeno. ¿Sí? Y este es y este es el encargado precisamente de producir las células sanguíneas, porque aquí es donde encontramos una cavidad medular, donde se encontrará la médula ósea. ¿Sí? Entonces esta médula ósea va a permitir el nacimiento de nuevas células. ¿Vale? Entonces, pues, por su composición lo vamos a clasificar en compacto y esponjoso. Listo. Ahora, por su morfología,
Los clasificamos en huesos largos, cortos y planos. Ahí hay otras dos clasificaciones que vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero estos son los principales. A ver, hay por aquí preguntas. ¿Por qué la cavidad abdominal no está cubierta por huesos? Porque quién sabe, ¿sí? La verdad, no sabemos, no hay una explicación para eso. Es como uno de nuestros principales puntos débiles. Yo creo que a Diosito se le olvidó ponernos ahí una protección. Pero no, no sabemos, no hay ninguna explicación que nos demuestre por qué en la cavidad abdominal no hay huesos, ¿sí? Debe ser pues alguna función, como les digo, alguna función de movilidad, supongo, para movimientos de extensión y de flexión de la columna vertebral. Pero no, no hay una explicación concreta para eso. O sea, a mí lo que se me ocurre es eso de la flexión y la extensión de la columna y de la cadera, pero no lo sabemos. ¿Existe otro lugar donde se pueda producir nuevas células sanguíneas? Sí, sí, pero no de manera fisiológica, o al menos pues no en el adulto, porque en el neonato, en el embrión, pues sí, células sanguíneas en el hígado y en el vaso, ¿sí? Pero ya a medida que vamos madurando, se producen también la médula ósea, ya principalmente la ósea. En otras etapas de maduración, ¿sí? O en el estado patológico. En un adulto puede ocurrir que haya una hematopoiesis hepática o una hematopoiesis esplénica, pero les digo, en el estado patológico. Porque, por ejemplo, en un cáncer de médula ósea, una leucemia, se dejan de producir precisamente en la médula ósea. ¿Y dónde se producen? Pues en el hígado y en el vaso. Entonces, sí hay por ahí, perdón, sí hay por ahí algunos otros lugares donde se producen células sanguíneas, pero en otras etapas de maduración y en otras patologías, ¿no? En el estado fisiológico, en el adulto, solo en la médula ósea. En el neonato, en el vaso y en el hígado, ¿sale? En un examen venía una pregunta sobre el tipo de hueso de un gato. ¿En qué se relaciona con eso con los temas? Pues eso lo veremos ya en biodiversidad, ¿sí? Porque habla sobre la morfología de los huesos de los mamíferos, bueno, de algunos mamíferos, ¿sí? Entonces, pues ya lo veremos. Aquí con esto del ser humano no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir osificado? Bueno, esto es algo que platicamos en la clase de ayer, ¿sí? A ver, voy a hacer un espacio por aquí. Es algo que platicamos en la clase de ayer que, pues tengo entendido que no todos se alcanzan a comentar los domingos, ¿verdad? Entonces, eh, voy a hacer aquí una pequeña explicación rápida. Y ayer nosotros platicábamos que el hueso no es otra cosa más que fibras de colágeno, ¿sí? Un hueso es colágeno, cartílago, pues, ¿sí? Entonces, este hueso hecho de colágeno, ¿cuál dijimos que era la característica del colágeno? Ser rígido, ¿verdad? Ser muy, muy rígido. Entonces, este hueso ya así, pues va a ser como muy rígido, precisamente, muy flexible, muy duro, etcétera, etcétera. Ya, el colágeno así, pero todavía para hacerlo más rígido y más estable, pues va a haber por ahí una sal, ¿sí? Que se llama hidroxiapatita o fosfato de calcio, pues, ¿sí? Entonces esa sal se va a ir depositando sobre estas fibras de colágeno para hacerlas rígidas, ¿sí? Para hacer rígidas a estas fibras de colágeno y terminar cubriéndolas completo, formando, pues al final, un hueso, ¿no? Así, estoy dibujando un hueso así clásico, ¿no? Porque prácticamente no hay huesos que sean así, ¿verdad? Pero ya completamente cubiertos de, de esta sal, de este fosfato de calcio, decimos que ya están osificados. Entonces, ¿qué es un hueso? Colágeno osificado. ¿Qué es la osificación? Vamos a ponerlo aquí, osificación es la deposición de, de una sal, fosfato de calcio,
Fosfato de calcio uy, sobre fibras de colágeno. ¿Sí? Fibras de colágeno que forman al llamado cartílago, cartílago hialino. ¿Sale? Entonces, eso es osificación. A eso nos referimos con osificación. Cubrir a una fibra de colágeno con una sal para hacerlo rígido y duro. Bueno, deposición es sinónimo de declaración. Órale, no sabía. Bueno, desde el punto de vista fisiológico, deposición es depositar, ¿sí? Depositar sales, depositar fosfato de calcio sobre esta estructura, que es el colágeno, ¿sí? Bueno, y los de Zamora no podemos asistir el domingo a los seminarios. Sí, sí, es lo que les decía. Tengo entendido que por ahí hay algunos que no se conectan con nosotros, pero pues así lo pidieron en la dirección. No sé cuál sea la razón, porque ya lo teníamos arreglado de ver un tema los domingos y repetirlo entre semana, pero pues, lo cambiaron y pues, bueno, ahí y agradezcan las horas. Entonces, pues ni modo, se lo pierden los de Zamora. Ya no sé cómo se puedan arreglar en eso. Ah, Carlos no es de Zamora, que yo sepa, pues. Ah, no, sí es cierto. No, pero pues precisamente con él es con quien habíamos arreglado eso de ver temas los domingos y repetirlos entre semana para que no se lo perdieran precisamente. Pero bueno, ya el chiste es que ni modo, ni modo. Ya lo vamos a ver en alguna otra cosa. ¿Sale? Entonces, pues rápido, eso significa osificación. ¿Sale? Bueno, vamos a seguirle pues con esto de la clasificación de los huesos. ¿Qué más preguntaban? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Se me están perdiendo. ¿El hueso compacto no tiene médula ósea? No, no, el hueso compacto no, porque acuérdense que la médula ósea se va a disponer entre los espacios vacíos del hueso esponjoso o en la cavidad medular de algunos huesos largos, ¿sí? Entonces el hueso compacto, pues como dijimos, es muy denso, no deja espacios vacíos, entonces no habrá lugar para médula ósea. Se encuentra aquí en el hueso trabecular esponjoso, ¿sí? El compacto ya está osificado completamente. El compacto ya está completamente osificado. Entonces, lo mismo, ¿verdad? El hueso compacto no tiene médula ósea. No. No permitiría la correcta flexión. Hablando de huesos en la cavidad abdominal, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sería esa una función. Pero te digo, no sabemos qué es eso. Para mostrar el six-pack, ándale, esa es la razón, sí es cierto. Esa es la razón por la que no hay huesos en la cavidad abdominal. Porque si no fuera por esa ausencia de huesos, no podríamos mostrar los músculos abdominales. A ver, nos dijeron en presenciales que la hematosis sucede en todos los tejidos, no solo en los pulmones. ¿Es así? Pues, o sea, es que también, o sea, sí ocurre un intercambio de gases, pero la hematosis propiamente dicha es el intercambio de CO2 por oxígeno, ¿sí? En todos nuestros tejidos ocurre lo contrario, oxígeno por CO2, ¿verdad? Pero esto no es hematosis. Hematosis es esto. En todos, absolutamente todos los tejidos, ocurre el intercambio de gases, pero hematosis es solamente CO2 por oxígeno, ¿sí? En los pulmones. Entonces, sí y no, sí y no. A ver, ¿qué más decían por acá? La dirección no son. ¿Y cómo salen las células sanguíneas? Pues porque los huesos son muy irrigados, reciben una irrigación muy, muy profusa, muy, muy llenos de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, a los huesos llegan muchos vasos sanguíneos. Por ahí, por esos vasos sanguíneos van a salir las células sanguíneas, ¿sí? Bueno, pues ahí está, chicos. Vamos a continuar pues con esto de la clasificación morfológica para saber. Decíamos que morfológicamente hay huesos largos, cortos y planos. Vamos a hacer otra vez para explicarlo paso a paso. ¿Sí? Vamos a borrar esto.
Los huesos, ahí está la definición en texto, ¿eh? Aquí se los voy a poner paso a paso para que entiendan. Vamos a empezar con los huesos largos. Huesos largos. En los huesos largos vamos a ver que las fibras de colágeno se van a disponer en un solo eje, ¿sí? Las fibras de colágeno se van a disponer en un solo eje. Entonces, este eje será concretamente el longitudinal. Ustedes recuerdan, chicos, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Ustedes recuerdan que hay dos ejes, bueno, tres, bueno, un montón, pues, pero así rápido tenemos el eje longitudinal, ¿sí? Y el eje transversal, ¿sí? Este es el transversal y este es el longitudinal, ¿sí? Entonces, los huesos largos son aquellos que se proyectan o que se alargan en un solo eje, ¿sí? Los huesos largos, vamos a ponerle así rápido, predomina un solo eje, ¿sí? Esto que les estoy escribiendo aquí está en texto en la presentación, ¿eh? Miren, esto está aquí, ¿sale? Y está definido, o sea, este texto cortito está aquí, ¿sale? Bueno, entonces, tenemos el eje longitudinal, el transversal, y pues por ahí está un eje que se llama oblicuo. Entonces, en los huesos largos, vamos a ver, por ejemplo, este es el eje longitudinal, este es el eje transversal, más derecho. Este es el eje transversal, este es el oblicuo, ¿sí? Otro oblicuo, otro transversal. Y si se fijan, el más largo aquí, pues es evidentemente el longitudinal, ¿sí? Entonces vemos que precisamente se observa largo en un solo eje, porque si se fijan, miren, el transversal y el oblicuo, ¿sí? Transversal y oblicuo, son más o menos iguales, ¿sí? Y si no iguales, pues al menos proporcionales, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, este es el oblicuo, ¿sí? Entonces, pues ahí está, huesos largos, predomina un solo eje. ¿Qué eje? Pues aquí lo vemos, ¿no? El longitudinal, ¿sí? El eje longitudinal. Como el fémur, exactamente. El fémur sería un hueso largo. Luego tenemos por ahí los huesos planos. A ver, vamos a poner aquí huesos planos, ¿sí? En los huesos planos podemos decir que se extienden en dos ejes, ¿sí? En dos ejes. Y de esta manera pueden tener varias caras. Bueno, dos caras, no varias, dos caras. Por ejemplo, miren, vamos a decir que este es el eje longitudinal de un hueso, ¿sí? Y este es el eje transversal, que son más o menos igual, ¿verdad? No podemos decir que uno es definitivamente más largo que otro, son más o menos proporcionales, ¿sí? Entonces, tanto el longitudinal como el transversal son iguales, pero miren, compárenlo con el eje oblicuo, cortito, ¿verdad? Si vemos como el eje oblicuo es cortito con respecto a los otros dos, ¿sí? Entonces, este sería un hueso plano. Y decimos que lo que los caracteriza, además de esto, es que tienen dos caras, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tendríamos una cara anterior y del otro lado una cara posterior, ¿sí? Como el omóplato, ajá, exactamente, el omóplato, los huesos del cráneo, o algunos huesos de la cara, o las costillas. Ojo, porque luego piensan, ay, las costillas son largas, son planas, ¿eh? Son planas. Está rara esta clasificación, pero las costillas son huesos planos. Y luego tenemos por ahí los huesos cortos, huesos cortos, en los que, pues los tres ejes son proporcionales, ¿no? Los tres ejes son proporcionales. ¿Sí? Entonces, pues no vamos a ver que predomine uno sobre otro, serían como un cubito. Ah, ojo, pues, o sea, no estoy diciendo que tengan la forma geométrica que estoy dibujando aquí, ¿sí? No estoy diciendo que sean así como esos prismas que estoy dibujando aquí.
la pantalla, ¿sí? Nada más que estoy poniendo ahí los ejes, ¿no? Entonces, estos huesos cortos, fíjense cómo el eje longitudinal, el transversal y el oblicuo son más o menos iguales en cuanto a longitud, ¿verdad? Son más o menos iguales. Perdón, chicos, no entré a mis clases de dibujo técnico, pero más o menos serían algo así, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, los huesos cortos, si se fijan, miren, eje longitudinal, eje transversal y eje oblicuo son más o menos, ¿sí? Entonces, estos huesos cortitos van a ser, por ejemplo, los huesos carpianos o los tercianos, ¿sí? Son como, a ver, los huesos cortos serían como los del oído y los carpos. Los carpos sí, los del oído no, ¿sí? Los del oído no. Al ratito que veamos eso, vamos a ver qué onda con... Bueno, vamos a ver por qué los del oído no son largos, perdón, no son cortos. Las falanges, fíjate, fíjate que aunque las falanges son chiquitas, las clasificamos como huesos largos, ¿eh? Ojo también ahí, aunque las falanges son chiquitos, ¿sí? Chiquitas, perdón, son huesos largos. Ahorita lo vamos a ver. Seríamos como personajes de Minecraft. Ándale, así como cuadrados, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, ok. Las escápulas serían huesos planos, sí, exactamente. Ahorita vamos a ir viendo todo el esqueleto, chicos, y van a ver onda, cuáles son, de qué tipo. Ok, entonces ahí está, chicos. Estos dibujitos representan lo que tenemos aquí en texto, ¿sí? Entonces aquí les puse un texto cortito que nos da la idea principal, pero ya vieron que en la presentación viene, viene explicado, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto, tomen sus fotos o capturas, lo que sea, para continuar. Vamos a borrarlo. Y vamos a ver otros dos tipos de huesos, que son los huesos irregulares, ¿sí? Hay algunos huesos que no caben en ninguna de estas clasificaciones, ¿sí? Huesos que no podemos clasificar ni como largos, ni como cortos, ni como planos. ¿Por qué? Pues porque tienen por ahí algunos reparos anatómicos que los hacen salirse de cualquiera de estas clasificaciones. Un hueso característico de esta morfología, pues es el hueso etmoides, ¿sí? Del cráneo. Ese hueso no lo podemos clasificar ni como corto, ni como largo, ni como plano, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene superficies muy irregulares y reparos anatómicos que lo hacen un hueso muy excéntrico, ¿no? Entonces ese hueso es el hueso, es un hueso irregular. Algunos huesos tarsianos y carpianos también son irregulares. Y las vértebras, sí, por ejemplo, las vértebras son también irregulares. Y los sesamoideos, bueno, pues estos sesamoideos son huesos chiquitos, cortitos, que tienen una forma muy característica, ¿no? Son planos en una cara y convexos en otra, ¿sí? Planos en una cara y convexos en otra. Y bueno, pues la literatura nos dice, tienen forma como una semilla, ¿sí? Precisamente semilla, o bueno, sésamo, es otra forma de llamarle a la semilla de ajonjolí, ¿sí? Entonces dice, ¿se parece a una semilla de ajonjolí? Ah, bueno, pues vamos a ponerle sésamo, ¿sí? Y estos pues van a ser huesos muy concretos, por ejemplo, la rótula, ¿sí? O algunos carpianos, son sesamóides, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahorita chicos vamos a ir viendo qué huesos son de qué morfología y todo eso. Vamos a avanzar pues, vamos a avanzar para ver qué onda. Ahorita regreso aquí, ¿eh? Ahorita regreso aquí, vamos más bien a la siguiente diapositiva para ya aclarar qué onda con esta clasificación. Vamos a estar viendo aquí en esta clase. Entonces chicos, decíamos que al esqueleto lo íbamos a clasificar como axial y apendicular, ¿no? Es una clasificación pues muy general, decíamos, muy simple. Aquí tenemos una clasificación un poquito más particular que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Entonces tenemos esqueleto de la cabeza, tronco y de los miembros, pero podemos enfocarnos un poquito más, ¿sí? Para profundizar más en esta clasificación, ¿sí? Esqueleto del cráneo, del oído, de la cara, de la caja torácica, de la columna
columna vertebral y los miembros superiores. ¿Sí? Entonces podemos clasificarlo mejor así. Yo sé que se alarga un poquito más, yo sé que suena como si fuera muchísimo, pero en realidad está bien fácil, chicos. Y está muy, muy fácil, muy, muy fácil. Si me ponen atención durante las clases que vienen, se van a aprender esto de forma bien, bien simple. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo vamos a explicar todo paso a paso, ¿eh? Todo paso a paso. Ahorita lo único que quiero que hagamos es un conteo. Entonces van a ayudarme a contar cuántos huesos hay en la cabeza, cuántos hay en el tronco y cuántos hay en los miembros. ¿Sí? Recuerden que el esqueleto en el adulto, en el adulto, son o está compuesto por 206 huesos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. El esqueleto de la cabeza, mucho ojo con esto, ¿eh? El esqueleto de la cabeza está formado por el cráneo, el oído y la cara. ¿Sí? Cráneo, oído y cara. Entonces en el cráneo nosotros vamos a encontrar 8 huesos. ¿Sí? En el oído encontraremos 3 huesos, ¿sí? Pero como son órganos bilaterales, como el oído es un órgano bilateral, ¿sí? O sea, pues que tenemos dos, en realidad son 6, ¿sí? Estamos hablando de 6 huesos. Y en la cara vamos a encontrar 14, ¿sí? En la cara son 14 huesos. Entonces el esqueleto de la cabeza está formado por 28 huesos, ¿sí? 28. Luego, en el tronco nosotros vamos a encontrar la caja torácica y la columna vertebral, ¿sí? La caja torácica va a estar formada por el esternón y las costillas, que en conjunto forman 25 huesos, ¿sí? Entonces, en la caja torácica nosotros encontraremos 25 huesos, ¿sí? Y en la columna vertebral encontramos 26, ¿sí? 26 huesos. Entonces, el esqueleto del tronco está formado por 51 huesos, ¿sí? Encontramos 51. Ahora, aquí les quiero hacer una pequeña aclaración. En la literatura ustedes se van a encontrar a veces, o incluso sus maestros a veces les pueden decir que la columna vertebral va a estar formada por 31 huesos, ¿sí? Esto se debe, pues, a lo que hablábamos hace ratito, a la osificación de los huesos. Entonces, más adelante que estudiemos a la columna vertebral, vamos a explicar por qué son 26, pero por qué algunos autores, unos doctores los toman 31. Al ratito lo vamos a explicar. Ahora, fíjense, a nivel del esqueleto del tronco, o sea, a nivel de la caja torácica y de la columna vertebral, vamos a encontrar a las cinturas. Pero recuerden que las cinturas forman parte de los miembros, ¿sí? Entonces, por eso la pongo aquí. Por eso las pongo aquí, porque están a nivel del tronco, ¿sí? Pero forman parte de los miembros superiores e inferiores, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. La cintura escapular la encontramos a nivel de la caja torácica y la cintura pélvica a nivel de la columna vertebral, en la porción pues, más inferior, ¿sí? Entonces, estos dos forman parte de los miembros superiores. Entonces, en el miembro superior, nosotros encontraremos 32 huesos, ¿sí? El miembro superior hay 32 huesos. Pero lo mismo de hace ratito, son órganos bilaterales, ¿sí? O sea, pues que hay dos. Entonces estamos hablando de 64 huesos. Y en el miembro inferior vamos a tener una conformación básicamente igual, ¿sí? Que es casi, casi que lo mismo. Entonces estamos hablando de 31 huesos, ¿sí? Pero lo mismo, son bilaterales, entonces son 62. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos huesos estamos hablando en los miembros? Incluyendo sus cinturas, ¿eh? Incluyendo sus cinturas. Serían 126 huesos. 126 huesos. ¿Pueden hacer la cuenta aquí, chicos? ¿Pueden hacer aquí esta cuenta? Sumen estos huesos y vean si sí nos dan 206. ¿Sí? Se juntan, dicen por ahí. ¿Sí da 206? ¿A poco sí dio 206?
No, falta uno, ¿verdad? Sí, da 205, exactamente, da 205. ¿Sí? ¿Por qué nos da 205? Porque aquí hay un hueso. Todos estos están articulados, todos, ¿sí? Pero hay un hueso que no está articulado a ningún otro hueso, ¿sí? Por ahí hay un hueso que no está articulado a ningún otro hueso, ¿sí? Me voy a adelantar poquito para que vean. Este, Ahí ya se me perdió. Ah, aquí está. Miren, este, ¿ya vieron? ¿Sí? Este no se articula a ningún otro hueso, está articulado a cartílagos, ¿sí? Entonces este no lo puse en esa clasificación porque no se articula a hueso. Entonces aquí nos está haciendo falta el ioides, ¿sí? El hueso ioides. Entonces, pues este hueso ioides es nada más uno, ¿sí? Y ahí están nuestros 206 huesos, ¿sale? Entonces ahí tenemos los 206 huesos. ¿Sale, chicos? Bueno, pues entonces, a ver qué hora es. No, pues ya terminamos. Entonces en la clase de mañana vamos a ir viendo qué onda con los huesos del cráneo, del oído, de la cara y todos los demás, ¿no? Viendo cuáles son los huesos que forman parte de esto. Y al final de esta clase, este, se van a aprender a los 206 huesos. ¿Eh? Se los van a aprender, estoy seguro que los van a aprender. Así que atentos a las clases que vienen porque quiero que dominen todo este tema. No porque, o bueno, sí sería bueno, ¿no? Que lo supieran, pero es que luego en el examen les ponen nombres concretos de algún hueso y ustedes tienen que saber de qué parte del cuerpo o a qué parte del cuerpo pertenece para que lo puedan clasificar como parte de específico, ¿sale? Entonces van a ver que al final suena como muchísimo, suena como, ay, me tengo que aprender 64 huesos, es mucho. No, no es tanto, ¿sí? No es tanto, chicos. Ya mañana vamos a ver qué onda con eso, ¿sale? Bueno, espero que no haya quedado dudas, espero que todo haya quedado bien claro, para mañana poder empezar con este.